¿Quién sabe la de tiempo que ha pasado? Meses, días, años. Yo, sin embargo, no he conseguido sacármelo del cuerpo, como si fuera ayer, lo vivido en aquel paraíso en llamas. Málaga nos sedujo a los más audaces. Aún me sorprendo de cómo aquel viaje me dejó marcada. Desde entonces busco, entre mis fotos y los recuerdos de quienes también lo vivieron, alguna respuesta al abismo al que asistí, pensando por qué se deja caer un sueño o se abandona una revolución con todos sus habitantes dentro. Era el día más hermoso del verano. Ni rebuscando en el hondo cajón del tiempo se podría haber encontrado uno mejor. El cielo espejado con esa banda rosa de los trópicos. El sol se alzó de repente. El largo y caluroso día sureño había comenzado. Del pueblo llegaron unas voces. Ha habido un levantamiento, decían. Han prendido fuego a la ciudad. Pero nada parecía alterar la tranquilidad de Churriana. Así que Geralt decidió retomar su rutina de los sábados y acudir a la ciudad. Aquella tarde no noté nada especial en el ambiente, pero me sorprendió ver tantas caras tensas y sonrisas hiladas. Solo me tranquilicé cuando leí aquellas declaraciones del primer ministro. Decidí acabarme rápido el café, coger mis pantalones del tinte y volver a Churriana. A las 6 de la tarde se alzó un revuelo al fondo del paseo. Bajo el mando de un oficial, una compañía avanzaba por la Alameda. Durante un rato el jardín se llenó de júbilo. Pararon en la acera de la Marina y el capitán Welling leyó un bando. Todo se produjo con tanta presteza que cuando el público se acercó a leer el bando, los soldados ya se alejaban. En la aduana repitieron la escena, pero esta vez la guardia de asalto que protegía al gobierno civil disparó sobre el grupo. Como casi todo el mundo me dirigí en dirección contraria, pero en lugar de correr apreté el paso. Las balas pasaban rozando las ramas de los árboles, el tiroteo aumentaba, el tableteo de las ametralladoras, los ladridos de los rifles y pistolas. Podría decirse que estaba en marcha una verdadera batalla. Una bala golpeó la cabeza de un muchacho que tocaba el cornetín. Su sangre empapó la tierra. Una masa humana llenó la calle. Trabajadores armados con banderas rojas fueron seleccionando casas. Casi todas estaban vacías. Sus dueños habían sido avisados y seguramente ya estaban en Gibraltar. Luego rociaban la gasolina y prendían fuego. Obedeciendo a una consigna invisible, se derramaban en todas direcciones, arrasando cuanto encontraban a su paso.
A nadie le interesaba si el propietario de la casa era una persona buena o miserable, solo que era responsable de su tragedia. La masa quemó el Círculo Mercantil y el Club Inglés. A las 6 de la mañana ardían la sede de Acción Popular, la residencia de los marqueses de Larios, el Casinillo, el Café Comercial, la Cosmopolita, las farmacias El Globo y Cafarena, la confitería La Predilecta, la sede del Aeroclub, la casa de la familia Crook Campos. Los soldados tomaron la calle, pero dejaron arder las casas como si nada estuviera pasando. El calor era insoportable. Para las 8 de la mañana, la multitud se había trasladado a otra zona de la ciudad, dejando que la calle se quemara sola. Aquel sábado terminé de escribir hacia las 4 y pensé en ir a darme un baño. Tenía la costumbre de ir todas las tardes al Club Británico andando o en tranvía. Pero hacía demasiado calor, me dio pereza y además había dado la tarde libre a mi chofer y jardinero, de manera que decidí quedarme. A partir de las 5 empezaron a oírse disparos procedentes de Málaga. Luego se vieron grandes columnas de humo. Incluso en el crepúsculo pudo verse la luz de unas llamas. Pero no se podía hacer nada y eso hicimos. Entre risas y maldiciones, la masa llegó a Limonar. Quebraron las verjas, hollaron los jardines, treparon por los balcones, rompiendo los cristales. La caleta era una pura hoguera. Sus habitantes apenas tuvieron el tiempo justo de huir. María, nuestra criada, fue rotunda. Dicen que han derrotado a los fascistas y ahora van a hacer la revolución. Y luego, con la gracia propia de una malagueña, añadió: fusilan a todos los ricos. Tengan cuidado, no le vayan a fusilar a usted. Y todos nos reímos. Llegué a Málaga unos años antes buscando un lugar tranquilo para mi amiga Joan Procter, que había enfermado. Bueno, en realidad lo buscaba para mí, pero de eso me di cuenta más tarde, cuando vine a ayudarla. Al llegar me alojé en el Caleta Palace, un precioso hotel al borde del mar y en la mejor zona de Málaga. Precisamente en este barrio encontré una villa con jardín y terraza, a solo unos pasos del tranvía. Vi claro que allí podría pasar el resto de mi vida con tranquilidad y un clima excelente.
lo que me permitiría escribir mis memorias. Esta iba a ser mi Arcadia. Cuando oí por primera vez la palabra Málaga, yo era un niño de 10 años. Mi abuela y mi madre regresaban de un viaje por Andalucía y traían fotografías, chucherías, recuerdos. Y lo mejor de todo, varios trozos de turrón. Turrón, un bendito dulce oriental que en la boca de un niño conjugaba todas las delicias de las 1001 noches. La luz de Carolina del Sur parecía haberme acompañado hasta Málaga. Algo que me hacía sentir en casa. Y aunque aquí no hubieran esos campos de algodón ni esa brecha racial, la lucha entre clases parecía que se estaba convirtiendo en un asunto serio. Capaz de romper la convivencia ante lo que a mis ojos era el paraíso. Era maravilloso no tener nada que hacer. Pero absolutamente nada. Solo tumbarnos al sol como los lagartos a la sombra de los muros del jardín. Quizá las Alpujarras eran más propicias para mi tuberculosis, pero Málaga y en particular Churriana era la mejor medicina para mi alma. Hasta 1936. Desde la estación, un coche de caballos nos condujo hasta el centro agitando los cascabeles. Vendedores de periódicos, marisqueros, marroquíes, turistas del mundo entero pululaban por las aceras. Una larga avenida paralela al mar recibía en cada tramo nombres distintos. Paseo de Reding, Pries, La Caleta, Bellavista, El Morlaco, Los Galanes y Pedregalejo. Un perfume impalpable flotaba en la atmósfera. El delicado aroma a dama de noche y el olor a arena mojada que venía de la playa. La magia de aquella Málaga en la que nos habíamos criado se había ido torciendo. Y fue la República. La República creó una terrible animosidad entre los extremos, en lo que hasta entonces había sido un paraíso. Yo nací en la calle Larios número 5, en una familia de diplomáticos, navegantes, grandes emprendedores, desde vinos de Málaga hasta joyeros del zar de Rusia. Yo también hice la carrera diplomática. Fui corresponsal de ABC en Londres, donde mi padre había sido cónsul y mi tío, obispo auxiliar en Westminster. Nos instalamos en el Paseo de Reding, frente al desfile del amor, que así llamaban aquel edificio por la cantidad de recién casados que vivían en sus apartamentos. Nuestro caso era muy distinto. Acogiéndose a una ley recién promulgada, nuestro padre había rehecho su vida con una alemana. Nosotros nos quedamos con nuestra madre. Dejamos de vivir para limitarnos a sobrevivir. Un curioso paralelo con lo que sucedía en España. Y yo, a mis 18 años, me convertí en espectadora excepcional de cuanto pasaba a mi alrededor.
Una de las razones para vivir en España, además de la salud, era porque había permanecido neutral en la Gran Guerra. Y por tanto no estaba conectado con una experiencia que a Gerard le dolía recordar. Guerra era lo único que había conocido desde los 18 hasta los 23. Pero así son las cosas. El destino había querido depositarnos en un volcán que estaba a punto de explotar. Aquella quema de edificios parecía una orgía, de la que seguían regocijándose entre las cenizas. Los camiones pasaban a toda velocidad y se escuchaban gritos y voces. Gritaban «¡Salud, salud!». Era como el código revolucionario. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. En sus rostros podía reflejarse una humanidad libre y justa, buena y feliz. Pan para todos, comida para todos, amor para todos. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí. Ay, que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan el pueblo en sus manos. Los preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. Parecía que el sueño ya había sido alcanzado. La tierra prometida de la humanidad. En los días que siguieron, la República mostró su verdadero rostro. Aquellos comités, con esos nombres ridículos, se convirtieron en los amos de la ciudad. Cuando repartes armas entre la gente, el orden público desaparece. Málaga iba a conocer lo que es una revolución. Lo peor llegaba por la noche. Nos despertaba el frenazo de un coche. Con la sangre paralizada nos poníamos a escuchar. De la plaza de toros llegaba un bullicio salvaje. Era como el rumor de una feria lejana en la que no tomábamos parte. En ocasiones, un alarido rasgaba el silencio. Y no sabía si cuando vinieran a por mí pediría gracia o sucumbiría con dignidad. No podía olvidar las palabras de don Leopoldo Werner. Dichosos los que mueren los primeros. Las matanzas sin juicio fueron un hecho terrible y reprobable. Pero no estoy seguro de que se tratara de algo nuevo. Obra de los temibles rojos. Pasa en todas las guerras civiles. En realidad todo volvía a funcionar. Era fácil sentirse seguro. Bastaba con decir un amistoso salud a las patrullas que se me quedaban mirando con curiosidad. Quien no fuera un fascista furtivo y armado no corría ningún peligro. Uno de los primeros días de agosto me tropecé con Sopita, o Zopita, como los malagueños llamaban a Sir Peter Charles Mitchell. Varias veces había disfrutado de sus conversaciones sobre zoos y animales, pero me sorprendía su radicalidad en política. Parecía entusiasmarle esta revolución social que él mismo quería exportar a Gran Bretaña, lo cual era chocante viniendo de un aristócrata.
Daba gusto encontrarse con él. Sobre todo entre tantos monos azules y camisas sin cuello que se pusieron de moda. Sir Peter siempre llevaba los trajes de verano más elegantes y las flores más hermosas en el ojal. Era el único hombre en Málaga, a excepción de los cónsules extranjeros, que se atrevía a ponerse un elemento tan burgués. Al bajarme del tranvía me encontré a mi amigo Gerald Brennan. Al principio mi compañía le pareció muy graciosa, pero cuando le dije que iba al Comité de Salud Pública a resolver un asunto, se puso serio y me deseó suerte. Aquella tarde, al pasar por el Camino Nuevo, vi algo terrible. Una docena de cadáveres colocados en fila, como los zorros y comadrejas al final de una cacería. Eran 12 sacerdotes, y allí los habían dejado para que los ricos y beatos se dieran por enterados. La curva del Camino Nuevo, tan cercana a mi casa, era uno de los lugares más utilizados para esos paseos que parecían salidos de las películas de gángster. Me invitó a tomar el té en su pequeña villa de Limonar. De Sir Peter me sorprendía que simpatizara con la revolución, hasta el punto de tener amigos entre los anarquistas y al mismo tiempo esconder en su casa a los Boleyn, una de las familias más de derechas de la ciudad. Eran unos nuevos ricos y su riqueza procedía de las minas de hierro del norte. Aunque durante años yo era su vecino más cercano, los Boleyn desconocían mi nombre. Pero cuando al tercer día de tenerlos en mi casa se enteraron de mi título de ser, se quedaron admirados. Resulta que su salvador era de su clase. Nosotros también dimos refugio a unos perseguidos. Carlos Krug y su familia, a quien le habíamos comprado nuestra casa. Aquello era muy peligroso y nadie debía saberlo. Qué paradoja para Gamel y para mí que simpatizando con la República protegiéramos a una persona que había ayudado en el golpe militar. Los Boleyn no entendían que había triunfado una revolución. Bueno, quizá confiaban o esperaban un resultado distinto. Poco a poco se fueron dando cuenta de que yo no pensaba como ellos. Pero respetaban mi opinión y la disculpaban como cosa de un extranjero. Estaban tan ensimismados en sus ideas que no percibieron que yo no deseaba la victoria de Franco. En su ingenuidad política, Sir Peter ayudó a mucha gente que no merecía la menor consideración. Si bien tengo que decir que también protegió a mi tío Tomás y a su familia. A mi hermano Enrique, quien lo salvó fue don Porfirio Smerdu, el cónsul de México. Tenía una pequeña casita en el Limonar, Villamaya. Llegó a tener más de 70 personas acogidas allí a la vez. Hasta 600 salvó de aquella barbarie. Hombres así. Eso es lo que hace falta. Oh, the cuckoo. She's so pretty bird. She sings. En tiempos de guerra la radio se convierte en algo absolutamente fascinante. Antes de irse, mi amigo Gray insistió en que nos quedásemos la suya. Así tendríamos noticias del mundo exterior. Era fea, pero pronto se convirtió en el centro de nuestras vidas. La encendíamos todas las noches. Málaga emitía siempre a grito pelado. Madrid sonaba más sobria. La crisis era grave, pero la superaríamos. Sevilla solo música y avisos personales durante el día. Pero cuando llegaba la tarde,
emitía las noticias. Y tengo que decir, en honor a la verdad, que aquellos noticieros eran mucho más fidedignos que los del gobierno. Dentro de 5 minutos hablará el excelentísimo señor general Queipo de Llano, comandante de las fuerzas del Ejército de Salvación en el sur de España. Con todo, no eran las noticias de Sevilla lo que nos hacía esperar la emisión cada noche, sino los discursos de aquel personaje de la radio. Nunca se ha escuchado ni se escuchará nada semejante. Señor general Queipo de Llano, comandante de las fuerzas del Ejército de Salvación. Aquella personalidad cruel, bufonesca, satírica, pero tan maravillosamente viva y auténtica, seguramente que por haber traicionado a la República que había jurado defender, se sentía obligado a gobernar desde el terror. Aunque parecía no disgustarle, porque él era un sádico por naturaleza. Sí, vosotros, canalla anarquista de Málaga, esperad a que llegue yo dentro de 10 días. Esperad, me sentaré en el café de la calle Larios a tomarme una cerveza y por cada trago que dé caerán 10 de vosotros. Por cada uno de nosotros dispararé a 10 de los vuestros. Si es necesario, los sacaré a rastras de sus tumbas para matarlos. Era como el tirano de un antiguo melodrama. O sea, podía, como decía Shakespeare, descuartizar a un gato. Pero desgraciadamente era real. En aquellas horas, solo las banderas extranjeras podían salvar a los perseguidos, que lo eran por cualquier tontería. A menudo venían patrullas a hacer registros. Una vez me preguntaron si tenía armas. Les señalé el cesto de la ropa sucia y se rieron. Les ofrecí café, galletas y cigarrillos y señalando la bandera les expliqué que no tenía sentido registrar el domicilio de un ciudadano británico. La patrulla que registraba nuestra casa nos avisó que iba a quemar la del vecino, don Cristóbal, porque decían que era un fascista. Así que, como si fuera una catástrofe natural, preparamos cubos y baldes para evitar el fuego. Los ciclones y las guerras civiles hay que aceptarlos como la voluntad de Dios o del diablo. Es inútil protestar por lo que pueda pasar. En solo unos días, la palabra fascista, hasta entonces apenas oída, pasó a significar un ser casi mítico, un enemigo de la raza humana, algo así como las brujas del siglo XVII. Queipo de Llano había contribuido a ello con su furia sádica, y gente así tenía que ser exterminada. Otro día se formó un revuelo frente a la casa de los Bolín. Habían descubierto una ametralladora, pero yo les dije que era imposible, un disparate. Lo único que encontraron fue una bandera monárquica y una pistola para la que don Tomás tenía licencia. Gracias a unas fotografías algo picantes que encontraron entre sus papeles, el rigor del registro se transformó en risas
y todo quedó en un susto. Unos días después volvieron, pero esta vez no les pude engañar. Se llevaron a don Tomás para ser interrogado. Cuando llegamos al gobierno civil, ya lo habían enviado a la cárcel. Los aviones llegaban puntuales, como un despertador. Los ataques aéreos se convirtieron en algo cotidiano. Es extraño lo rápido que se acostumbra uno a ellos. Tanto que cuando no están, casi que los echas en falta. Siempre que se oía el motor de un aeroplano, una carrera de faldas negras buscaba protección en nuestra casa. Mientras los obreros disparaban a los aviones, pero nunca vi que acertaran. La mayoría de los ataques parecían no tener sentido. Eran actos de intimidación, ejercicios acrobáticos del enemigo. Nuestras defensas eran tan insuficientes que los jóvenes pilotos franquistas se movían a sus anchas. Una tarde, mientras tomábamos el té en el jardín, un avión dejó caer varias bombas a unas 50 yardas. No hicieron ningún daño, pero al día siguiente las bombas fueron más grandes. Las bombas acertaron en los depósitos de Kamsa y nos subimos al monte para ver la columna de humo en la ciudad que duró varios días y varias noches. Aquella noche, la BBC dijo que, probablemente, Málaga había sido destruida por completo. No todos los depósitos habían explotado, pero fue una escena infernal, y la columna de humo se mantuvo por 2 o 3 días. Alentada por la emisora local, la muchedumbre se dirigió a la cárcel, que estaba a rebosar. Entre alaridos y órdenes mandaron abrir las puertas. Guiados por el capricho, se apoderaban de víctimas al azar. Tú, este. La misma historia de siempre. La gente del barrio, exaltada, se dirigía hacia la cárcel para aniquilar a tantos enemigos como niños habían matado las bombas. Un cuerpo relativamente pequeño de hombres enérgicos que se comprometieran en serio habría podido detener esos actos. El 18 de agosto, en Granada, asesinaron a Federico García Lorca. Saber que en mi lado también se mataba me produjo una intensa congoja. Solo 4 días después, otro gran poeta y amigo de Federico fue ajusticiado en la cárcel de Málaga. José María Hinojosa, junto a su hermano, su padre y otros 40 y tantos inocentes. Habíamos descubierto que el ser humano lleva dentro una fiera que no debe oler la sangre. Dichosos los que mueren primero.
Málaga empezó a ser muy codiciada por quienes querían descubrir la verdadera guerra civil española. Así que recibimos varias visitas de periodistas ingleses. Recuerdo uno de ellos que era muy alto, extremadamente bien parecido, con el pelo rubio y los ojos azules, y con cierto aire de iluminado. Como quien acabara de ver a Dios. Se presentó como Hugh Slater y dijo que era corresponsal del Daily Worker. Yo le recordaba de Londres. Años atrás me lo habían presentado en una fiesta como Humphrey. Se había cambiado el nombre para inscribirse en el Partido Comunista. Hugh le sonaba menos feudal que Humphrey. Pero eso no le impedía tener un Rolls Royce con chofer para recorrer toda España. Decidí aprovechar que él quería ver la primera línea y estrenarme yo como corresponsal del Manchester Guardian. A la mañana salimos para Antequera, donde se encontraba el frente. A varias millas de distancia, en la llanura, eran visibles las líneas enemigas. En el puesto, 3 o 4 milicianos estaban a cargo de una ametralladora. Una docena más a varios cientos de yardas. Aunque yo ya sabía que no todos los soldados republicanos iban armados, jamás pensé que fueran tan pocos los que tenían fusil. El enemigo podía presentarse en cualquier momento. No parecía que unos cuantos tanques y un batallón de infantería fueran a encontrar gran dificultad en llegar hasta Málaga. Hacia allí nos volvimos envueltos en aquellos pensamientos. De repente se produjo un cambio, al menos en las apariencias. Las banderas rojas desaparecieron o fueron sustituidas por otras de la República. Se prohibió circular de noche para evitar que los coches sirvieran de referencia a los aviones que nos bombardeaban. El verdadero objetivo de ese bando era impedir que los incontrolados fueran imponiendo su orden público. Málaga se llenó de carteles pidiendo acabar con los crímenes que manchan el buen nombre de la revolución. Pero el nuevo gobernador civil se limitó a hacer un llamamiento a los comités, que eran los dueños de la ciudad. El valor moral es la primera víctima de todas las revoluciones. Mi cuenta corriente estaba casi agotada y no había forma de que me mandaran dinero desde Inglaterra. Había llegado el momento de que Gamel y yo abandonáramos Málaga. Le di a nuestros criados todo lo que no nos era necesario y nos dispusimos a partir. Ahora que se sabía que la guerra iba a ser larga, solo quedaba una esperanza: escapar. Y la única vía era la ayuda extranjera. Mi madre recordó que su abuela había nacido en Montevideo y se puso a hacer gestiones en el consulado de Uruguay. Con los documentos en regla, podíamos subir a un barco británico rumbo a Gibraltar y dejar atrás aquella pesadilla. Me presenté ante el nuevo gobernador con todo lo que tuve a mano para intentar sacar de la cárcel a Tomás Bolín. Al comité le propuse quedarse con su mansión, con tal de que la cuidaran. Y lo aceptaron. Tomás Bolín saldría de la cárcel. Ahora había que sacarlo de Málaga. Preparé para él y su mujer
una huida de película a la que también me iba a unir yo. Don Tomás y doña Mercedes debían pasar el control policial en un taxi con bandera anarquista. Iban con las posesiones que cabían en una maleta, sin sombreros ni otras señas de prestigio. Era una operación peligrosa. Nos fuimos llenando de inquietud según se acercaba la hora. Incluso con los papeles en regla, salir de Málaga estaba lleno de peligros. Avisé al matrimonio Bolín y cuando vimos despejado el acceso, subieron al barco junto a un grupo que traía Porfirio Esmerdú. Unos viajeros sin apenas equipaje no llamaban la atención. Porfirio enseguida volvió a por mí porque oficialmente yo era el único que viajaba. Pronto estuvimos todos a bordo rumbo a Gibraltar. Mientras Málaga se diluía en el horizonte, los marineros ingleses se desvivieron en atenciones. Navegamos toda la noche y al amanecer, el mundo había cambiado. Encontramos Gibraltar abarrotado de españoles adinerados que esperaban el momento de regresar a sus casas. Vivían fascinados por los relatos de atrocidades en los que todos los horrores se atribuían a los rojos. Era lo que Gamel luego describiría como la pornografía de la violencia. Por mucho que lo intentaba, me resultaba imposible la vida normal. Todo cuanto me rodeaba me parecía falso. Mi corazón seguía en Málaga, junto al sufrimiento. Mi mayor deseo era ir a Sevilla y contribuir a que la guerra terminase y no se derramara más sangre. Pocos días después lo conseguí. Nos encontramos con quien había sido nuestro refugiado. Don Carlos Krug trabajaba ahora para el servicio secreto de los franquistas. Le pedí que al regresar a Málaga protegiera a quienes le habían ayudado en su huida. Pero su respuesta fue taxativa. Fusilaremos a todos los que hayan trabajado para los rojos. Don Carlos no era un hombre inhumano, pero en aquella guerra, la palabra humanidad y gratitud habían dejado de tener significado. Antes de abandonar Gibraltar rumbo a Londres, me despedí de los Bolín. Me prometieron que siempre recordarían lo bien tratados que habían sido por las gentes de Málaga y que solo hablarían de las cosas buenas que le habían ocurrido. También me aseguraron que no volverían a Málaga hasta el final de la guerra. Desgraciadamente, incumplieron todas sus promesas. Desde los primeros días de lanzamiento, tuve muy claro que era esencial difundir nuestra visión, sobre todo entre las democracias occidentales. Había que explicar muy bien las razones de nuestra causa, convencerlas. Por eso, con la misma eficacia que organicé al caudillo el vuelo del Dragón Rapid,
puse en pie en muy pocas semanas y en Sevilla nuestra primera oficina de prensa. En España, en 1936, estaba jugando todo, y todo aquel que soñara puso allí sus ojos. No bastaba, como la mayoría, con visitar Madrid buscando hacerse un nombre en el Panteón de las Letras. No. Para tener una visión de la guerra había que salir del Hotel Florida y conocer, y de primera mano, los dos bandos. Le gouvernement espagnol proteste contre la violation du pacte de non-intervention et demande l'application du droit international. Je suis Yvon Delbos, ministre des Affaires étrangères de France. Défends avec M. Eden la... Cuando me obligaron a elegir entre sionista o nazi, me fui de Alemania. ¿A quién le puede sorprender que en aquel mundo tan polarizado yo descubriera el comunismo? Luego, claro, perdería la fe. Pero nunca sabré si de no haber estado en Málaga me hubiera desengañado tan rápidamente. En mi primera visita buscaba pruebas del apoyo alemán e italiano al golpe militar. Y en pocas horas las tuve. Claro que también conseguí que los franquistas pusieran precio a mi cabeza. Luis Bolín, ese fantoche que se denominaba a sí mismo periodista, llegó a decir públicamente que me mataría como un perro. Así se las gastan los fascistas. Se presentó en Sevilla enviado por el News Chronicle. A mí me despertó ciertas sospechas. Tanto el periódico como el individuo en sí. Quería una entrevista con Queipo de Llano. Me engañó. Hizo un retrato del general, no sé, como si fuera una especie de sádico empeñado en exterminar invertidos. Kessler. El Red Dandy lo llamaban. Se decía que jamás deberías dejar sola a tu mujer con él. Yo seguía buscando una buena historia. España estaba llena de buenas historias. Y también de aventureros peleando por ellas. Mi instinto me supo conducir, y como en aquel invierno con la guerra ya consolidada la acción parecía estar en el sur, hacia allí puse mi rumbo. Aquella Navidad fue muy triste en Málaga. A los muertos se les enterraba sin una oración y nadie se atrevía a acompañarlos hasta el cementerio. Las campanas solo servían para anunciar bombardeos y no pararon en todo el invierno. Desde la cubierta del Gallant eran muy visibles los estragos que los 7 bombarderos italianos habían causado esa noche. Era el 3 de enero de 1937 y era evidente que en mi ausencia la situación había empeorado. Nada más llegar vi que la comida empezaba a escasear. Miles de refugiados vagaban por la ciudad. Había campamentos en plazas, jardines y bulevares, lo cual era un peligro para la salud pública. Los rojos habían destruido el alma de la ciudad. Las iglesias no, porque ya las habían quemado en el 31. Pero no dudaron en profanar la catedral. Ese monumento que yo veneraba desde niño había sido ocupado por una horda repugnante. La catedral se convirtió en refugio para las gentes que seguían llegando de toda la Andalucía conquistada por Franco. ¿Profanación? Visité el lugar varias veces y aquel gesto me pareció la mayor obra de caridad que podía hacerse en una iglesia.
El lunes 11 de enero fue el peor día. El primer ataque vino del mar. A las 7:30, 2 grandes buques gemelos que navegaban muy despacio, el Canarias y el Baleares, se ensañaron con la ciudad. A primera hora de la tarde llegó el ataque aéreo. Nunca habíamos visto ni veríamos una intensidad como aquella. Nuestro cónsul recibió la orden de quemar todos los papeles y documentos que no pudiera llevarse a Gibraltar. Me dijo que la caída de Málaga era cuestión de días y me instó a irme con él. Yo pensé que era otra falsa alarma. Había habido muchas en los últimos tiempos. De manera que decidí quedarme. A mí no me gusta la guerra. Pero esta era en defensa de nuestra civilización. Y yo quería, como casi todos los que veníamos de Italia, ser útil, cambiar el mundo. Era nuestra primera oportunidad para combatir el comunismo, para exterminarlo. Y estábamos convencidos de ganar. Llegamos a Cádiz sin insignias ni banderas, con el nombre del buque borrado. Ni siquiera los uniformes eran los nuestros. 3000 hombres cantando desde la cubierta del Lombardía, según el barco entraba en el puerto. Todo fue muy emocionante. Yo me había ido sin decir nada a mi familia. Desde Génova les había mandado un telegrama. Ya en España les expliqué todo a mis padres, por carta. En la campaña de Málaga asumimos una gran responsabilidad. Darle al pueblo italiano una visión, una ilusión. Contarles por qué estábamos combatiendo en España. Un despliegue militar como el que Mussolini estaba enviando a Franco debía escandalizar al mundo y cambiar la actitud hipócrita de las democracias. Nadie podría permanecer imparcial ante la información que yo podía dar desde Málaga. Número de efectivos, material terrestre, naval o aéreo al servicio de los rebeldes. Incluso busqué una compañera que disimulara el carácter de mi misión. Ser hija de Rachel Greb te daba ciertas facilidades. A sus 58 años, seguía al frente del Partido de los Trabajadores y del movimiento feminista en Noruega. Por eso, cuando sentí la llamada de España, no dudó en animarme y quedarse con Pin y Sasha, mis 2 hijos. Yo quería ser la primera reportera escandinava en esta guerra. En París me habían presentado a Arthur Kessler, un personaje de novela. Culto, educado, seductor. Yo nunca había conocido a un hombre así. Y cuando me propuso unirme a él en su viaje a Málaga, no lo dudé un instante. Salimos de Valencia bien entrada la tarde del 26 de enero. Todo era muy incierto, después me he dado cuenta. En los 3 días que duró el viaje, atravesamos muchos controles y apenas vimos más que campos vacíos. El día 28 llegamos a una ciudad en ruinas, con calles desiertas y una extraña calma. Málaga no solo estaba amenazada por el enemigo, también por un tiempo revolucionado. Eso sí, mientras así fuera, la ofensiva franquista se haría esperar.
En mi primera noche apenas dormí. Llovía y sentí un frío que nunca antes había sentido. En aquella ciudad todo estaba vacío, muerto. Al día siguiente nos cambiamos al Caleta Palace, en el barrio del Limonar. El hotel rezumaba el aroma de tiempos mejores, de huéspedes de alcurnia, de lujosos bailes y multitudinarias cenas. Ahora nos alojaba a nosotros y algunos pilotos rusos. El barrio presentaba un aspecto fantasmagórico. Solo algunas mansiones protegidas por banderas extranjeras y la hospitalidad de sus dueños. Uno de ellos iba a resultar clave para aliviar nuestras horas más amargas. Por el sendero del jardín aparecieron dos personas. Arthur Koestler y Gerda Greff. Los dos hablaban inglés. Los dos eran jóvenes y encantadores. La tarde del 3 de febrero visitamos Santa Lucía, mitad victoriana, mitad española. Aquel jardín era como una isla encantada en una ciudad fantasma. Un remanso de paz en medio del caos. Nos hicimos amigos de inmediato. Sir Peter tenía en los ojos la misma mirada hambrienta de los demás habitantes de la ciudad. Vivía de sardinas asadas y de galletas y alimentaba a gran parte de su familia, a su cocinera y a 20 refugiados que se habían instalado en la caseta del jardinero. Descubrimos que aún tenía una buena reserva de excelente vino blanco que Gerda y yo íbamos a disfrutar en su compañía. Para Gerda, la presencia de Sir Peter resultaría un bálsamo. El humor británico con que él adornaba sus aventuras en Málaga, antes y después del golpe, le hacían reír. Sir Peter había dividido sus cigarrillos y cerillas en raciones para que le duraran 20 días. Le dije que no creí que fuera necesario, ni las municiones republicanas iban a dar para tanto. Nos reímos y dimos buena cuenta de ello hasta embriagarnos. Al frente de la defensa de Málaga estaba el coronel Villalba. Su apatía me desesperaba. Supe que Clever había rechazado el cargo para evitar que le llamaran el general de la derrota. Menudo honor el de esos soviéticos. Cuando recordaba lo que había visto en otros frentes, la situación en Málaga me parecía irremediable. En Málaga pude ver a muchos hombres sin hacer nada por la calle. ¿Por qué no estaban luchando esos jóvenes? Muchos parecían apáticos. Además, estaba esa calma, una extraña calma. Era como si ya se hubiesen rendido. Yo estaba cada vez más convencida de que todo estaba perdido. A veces sonaban las campanas de la catedral y la gente corría y se escondía. Nosotros subíamos a la terraza del hotel para comprobar que la mayoría eran falsas alarmas, aunque a veces las bombas eran bien reales. Varias veces intenté enviar telegramas a mi periódico, pero era imposible saltarse la censura de la República. Por fin encontramos a alguien que hablaba francés y que gozaba de la confianza del Estado Mayor. Arthur me ayudó a traducir mis crónicas y el 5 de febrero apareció publicado mi primer artículo.
Es nuestro deber advertir a los antifascistas malagueños de la gravedad del momento, que no es desesperado. Los fascistas han puesto ahora su mirada en nuestra capital y desean apoderarse de ella utilizando para conseguirlo los medios que sean precisos. Hay que hacer frente a esta situación con la energía, el entusiasmo y la fe que siempre ha puesto al pueblo de Málaga. Entonces me vino un presentimiento. Por alguna razón imposible de entender, como en tantas otras cosas inexplicables en esta extraña guerra, los sublevados habían abandonado la idea de atacar Málaga. Influido por estas sensaciones, redacté un comunicado muy positivo hacia los defensores. Málaga se había salvado, al menos de momento. Que nadie vacile, que nadie se desanime, porque no pasarán. Pero a la tarde siguiente, en el cuartel general, rostros graves, rumores, nerviosismos. La ofensiva de Queipo de Llano ya estaba en marcha. El último acto de la tragedia iba a comenzar. Y yo había mandado un mensaje de optimismo. La primera en el peligro de la libertad. ¡Viva la República! Cuando la mayoría de los periodistas abandonaban la ciudad, nosotros conseguimos un permiso para visitar el frente de Marbella. La idea de ser los últimos reporteros en aquel frente me hizo consciente de la inmensa responsabilidad que caía sobre nuestros hombros. A la altura de Fuengirola, la cosa se puso fea. Unos milicianos nos desaconsejaron continuar. Más adelante, los disparos se hicieron demasiado intensos. Pero Arthur, poseído por una extraña valentía, insistió en seguir adelante. En aquel pinar empecé a atar cabos. Arthur no solo era un agente de Kolsov, sino el hombre de Stalin en Málaga. ¿Cómo no me había dado cuenta de que no era un simple periodista? Saberme su tapadera me hizo entender muchas cosas. Y sobre todo, mi ingenuidad ante una batalla que iba más allá de aquellos desgraciados defendiendo sus casas. Bien entrada la noche llegaron Kessler y el chofer. Marbella había caído. Para acceder a Málaga hay que atravesar varios puertos entre montañas de hasta 2000 metros de altitud. Es el escenario perfecto para una defensa numantina. Así que preparamos el ataque lanzándolo desde 4 puntos diferentes. Lo coordinaba el general Roata, aunque en realidad lo dirigía el duque de Sevilla. Él debiera entrar por el valle del Guadalhorce junto a Queipo, que ya estaba a bordo del Canarias. Nuestros buques cubrirían el avance desde el mar, porque en el aire ya no había enemigo que se nos opusiera. Esperábamos una gran resistencia, pero apenas encontramos algunos hombres a pecho descubierto, con fusiles, algunas granadas, pero sin ningún tipo de artillería. Iban cayendo muy rápidamente. Nos habían indicado mal nuestros informadores.
No lo sé. El caso es que en los Alazores también cayeron algunos de los nuestros, pero nada que supusiera un obstáculo para nuestro avance. Nada. El 6 de febrero despertamos con una sorprendente noticia. El gobernador civil había partido. Supuestamente hacia Valencia, donde estaba el gobierno republicano. Pero todo el mundo sabía que simplemente había huido. Aquella mañana se dieron los primeros síntomas de pánico en la ciudad. Gerda y yo decidimos ver qué sucedía. Éramos los únicos periodistas que quedaban en Málaga. Nos acercamos a la residencia del gobernador para enviar un SOS que anunciara al mundo el destino de Málaga. Pero no era posible. Tampoco lo fue en el cuartel general. Villalba y su Estado Mayor ya no estaban. Sin órdenes ni instrucciones para defender la plaza, la República ya había desaparecido de Málaga. Aquel cartel terminó de desalentarme. Arthur intentó convencerme, pero yo estaba decidida a marcharme. La muerte acechaba en Málaga y yo no quería morir allí. Sentí mucho despedirme de Arthur y Gerda. Era tentador su ofrecimiento de llevarme en aquel coche, pero yo no sentía miedo por mi vida. Yo había ayudado a mucha gente de derechas y la guerrilla, si acaso, tendría lugar, pues no sé, en las montañas o en las calles de la ciudad, pero no en mi barrio. La única vía para escapar de Málaga era la carretera de Almería y podía cerrarse en cualquier momento. Corrían muchos rumores. Unos decían que la carretera seguía abierta, pero bombardeada por aviones y barcos de guerra. Otros que los rebeldes ya habían ocupado Vélez. Y que de ser así nos dirigíamos hacia una trampa mortal. Y yo dudaba, quería cubrirlo todo. Quería ser yo quien le contara al mundo lo que estaba pasando. Pero ¿cómo, si todo estaba disperso? La carretera se convirtió en un río de coches, camiones, mulas, carretas, de personas muertas de miedo que reñían entre ellas. El río se llevaba todo consigo. Civiles, milicianos, funcionarios, desertores, miembros del Estado Mayor, todos. Chupaba de las arterias de Málaga toda posibilidad de resistencia, su fe, su moral. Nada se resistía a su magnetismo. Al llegar a Vélez supimos que la carretera efectivamente seguía abierta. ¿Era un gesto de los fascistas con aquella gente o solo querían deshacerse de miles de refugiados? Entonces sentí la necesidad de encontrarme con mi destino. Kessler saltó del coche y, sin despedirse, se dio la vuelta hacia un destino incierto. El mío no lo era menos. Gerda podía salir sana y salva, pero yo debía volver para asistir al espectáculo. Una gran ciudad iba a ser conquistada. Después de aquellas 2 semanas tan intensas, lo único que me dejó fue un encargo. Una misiva que ni siquiera iba dirigida a mí. Al jefe de redacción del News Chronicle. Málaga perdida. K se queda. Intentad conseguir nombramiento de Sir Peter como cónsul honorario para que pueda contener la masacre. Se nos han reprochado muchas cosas. Muchas. No voy a negarlas todas. Así es la guerra.
Pero una cosa. Después de tener Málaga completamente rodeada, dejamos abierta la carretera 340 durante 2 días. 2 días. Para que tanto las tropas como los mandos republicanos pudieran retirarse. ¿Qué ejército se hubiera comportado así? Teniendo al alcance de la mano la extinción total del enemigo. La batalla de Málaga debía ser un baño de gloria para el ejército italiano, nuestras Termópilas. El general Roata, previendo una resistencia popular, decidió que esa última noche la pasáramos fuera de la ciudad. Entraríamos al día siguiente. Desde el puerto del León se percibía un rumor en la lejanía y de vez en cuando algunos gritos de miedo. Málaga desde arriba parecía una perla oscura, ambigua, deseando ser atrapada. Al regresar a Málaga el caos era total. Los milicianos dormían en las aceras, en los portales, bajo las mesas de los cafés. Los que no dormían deambulaban por las esquinas, esperando la llegada de sus verdugos. Se oían ya los tanques italianos por Colmenar, a solo 8 kilómetros de Málaga. En el cuartel general encontré a los últimos mohicanos, libertarios dispuestos a dar su vida por aquella revolución que les había durado tan poco. Preparaban sus salvoconductos para escapar. Según ellos, los fascistas ya estaban entrando en la ciudad. Si nos quedamos, nos matarán como a ratas, decían. Pero yo decidí que asistiría a ese trance en compañía de Sir Peter. El último coche me dejó en la puerta de su casa. Y al llegar me lo encontré ajeno a todo lo que sucedía fuera. En medio de aquel apocalipsis, una estampa victoriana. Aquella noche Lola tuvo el detalle de servir las sardinas en una fuente de plata repujada. Pero yo vi que sus ojos estaban enrojecidos. Sir Peter me reprochó que hubiera vuelto porque sabía de mis conexiones con el Comintern y sabía que yo tenía al capitán Bolín obsesionado conmigo desde Sevilla. Vi a Kessler tan asustado que me acordé de algo que me había traído del hospital y que nos podía servir si las cosas se ponían muy feas. Después de tan largo día, solo una dosis de morfina hizo posible que Arthur conciliara el sueño. Durante toda la noche no cesó la oleada de gente que huía. Era la última oportunidad que tenían para escapar. Una línea de luces brillantes nos vigilaban desde las montañas. La columna italiana. Unos invasores extranjeros que al día siguiente ocuparía la ciudad, inundándola con la sangre de una gente cuya existencia le era tan desconocida ayer como indiferente le sería mañana. El día que cayó Málaga desayunamos como de costumbre. Esperábamos bombardeos, pero no se oían detonaciones. Solo el sol que ya brillaba y un silencio de muerte. Se cortó aquella riada de gente.
Dejaron de pasar mujeres y niños. Tras un impasse, apareció un oficial italiano. Miró a su alrededor y disparó un tiro al aire. Unos segundos después le siguieron 200 soldados. Bajo el sol de invierno, el Mediterráneo centelleaba. Era imposible no emocionarse. Nuestros soldados empezaron a gritar: ¡Viva el Duce! ¡Viva l'Italia! Los primeros en entrar fueron un blindado y una manípula de guardias civiles legionarios, todos italianos. Ocuparon el Palacio del Gobierno, la Casa de Correos y el Banco de España. A las 8 llegó el jefe de la columna nacional, el coronel Borbón. El general Roata le consignó la ciudad y a las 10 entró toda la columna italiana. Nos saludaban al pasar, y los criados que antes levantaban el puño con convicción, ahora hacían el saludo fascista con el mismo ardor. Después de un rato, conforme pasaban más y más tropas, Sir Peter y yo levantamos también el brazo, evitando mirarnos el uno al otro. Luego entré en la casa y apuré una copa de coñac. Atravesé la ciudad como borracho. En cada plaza, en cada calle, banderas, gritos a los blindados. La gente reía, lloraba, abrazaba a los legionarios, a los falangistas de primera línea. Y yo quería contarlo todo. Nunca me había sentido tan abrazado a mi propia vida. Mi única obsesión era reportar el primero. Así que averigüé dónde estaba Italcable y milagrosamente lo encontré intacto. Pregunté si podía telegrafiar a Italia y allí mismo escribí mi crónica. Una hora después ya estaba en Turín y esa misma tarde toda Italia leyó la noticia. Siento que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca la noche. Entre los vítores y los aplausos también se empezaron a oír disparos a intervalos regulares. Habían empezado las ejecuciones de los criminales rojos. Ese día no sucedió nada más. Aproveché para deshacerme de todo lo que me pudiera comprometer, incluida mi documentación personal y algunos ejemplares de mi libro. Esa transición suave, resbaladiza, fue más aterradora que todo lo que habíamos imaginado. Temíamos una noche de San Bartolomé y, sin saberlo, mientras dormíamos, nos habían entregado a la delicada misericordia del general Franco. Entré en la ciudad desde Poniente, atravesando la Alameda. El parque, ahora sucio y descuidado. La Caleta y el Limonar.
Era temprano. Las calles estaban casi desiertas. Yo sabía que Sir Peter se encontraba en Málaga. Sospechaba que incluso había dado asilo a algún pez gordo rojo. Y que probablemente querría interpretar el papel de testigo ocular de nuestros excesos para la prensa británica. Vimos un coche oficial que se dirigía a la casa de los Boleyn. Sir Peter se acercó dando por hecho que era Tomás Boleyn, a quien ahora, de vuelta de su exilio, le tocaba protegernos. 10 minutos después volvió pálido y muy contrariado. Encontré a un hombre muy diferente al que yo había sacado de la cárcel y de Málaga. Con el uniforme de requeté, Tomás Boleyn parecía un oficial del ejército. Empezó a quejarse de los que habían ocupado su casa, sin acordarse de que su mujer y yo habíamos conseguido que se salvara. Y añadió algo que me dejó helado, que para él sería un placer cazar rojos y matar a alguno con sus propias manos. La casa de mi tío Tomás había sobrevivido gracias a su estructura. La habían convertido en hospital. Pero di gracias a Dios porque mi madre y mis hermanos estuvieran a salvo. Otros no tuvieron tanta suerte. Ya solo nos quedaba Santa Lucía, la villa de Sir Peter. Le pregunté al jardinero, ¿dónde está Sopita? Y me dijo que estaba solo. Aparecieron en el salón 3 hombres uniformados apuntándome con sus pistolas. Les advertí que era el domicilio de un ciudadano británico, que dejaran de apuntarme y que me dijeran el objeto de su visita. Luis Boleyn, sobrino de don Tomás, montó en cólera y en un inglés perfecto me dijo: ese truco no le va a servir conmigo. Todo sucedió muy rápido, como en una película acelerada. Yo me palpé el bolsillo. Allí estaba la jeringa y bastaba con 1 minuto, pero pensé que todavía era posible escapar. Fue entonces cuando mi segundo lanzó un grito. ¡Ahí va la liebre! Le doy el alto y cuando se vuelve, Arthur Koestler, el periodista. Levanté las manos esperando un disparo, pero me indicaron que las bajara despacio y que entrara en la biblioteca. 3 revólveres me apuntaban. Y entonces entró un cuarto individuo. Tomás Boleyn. Le pregunté a Sir Peter: ¿no es este el hombre al que usted salvó la vida? Resulta que Koestler se había quedado en Málaga para conseguir una exclusiva periodística. Y ahora estaba en mis manos. Cuando vi que traían un cable metálico y dije en voz alta: creo que me van a ahorcar, Boleyn me mandó callar. Atar las manos a un hombre desarmado. Su conducta me parece despreciable. Boleyn me contestó que eran sus órdenes. Yo también he sido oficial del ejército británico y sé perfectamente lo que son las órdenes y lo que es comportarse como un caballero. Mi tío Tomás me pidió que dejara libre a Sir Peter. Eso tenía un pase. Pero lo de Koestler era bastante más grave. En el Camino Nuevo, unos falangistas me pidieron que les entregara a los detenidos. Insistieron mucho, pero eran mis prisioneros. Y Koestler
Debía ser llevado a la justicia militar. Estuvieron a punto de lincharnos en aquella misma curva donde habían asesinado a docenas de inocentes. Aún ignoro qué disuadió al capitán Bolín de matarme en el acto. De la comisaría solo recuerdo el temor a ser torturado. Protesté, pero no pude evitar que se llevaran a Kessler. Les advertí que detener a un periodista extranjero podría traer consecuencias, pero solo me dijeron: no se preocupe usted por su amigo el espía. Nosotros nos ocuparemos de él. Y vaya si se ocuparon. Salvé la vida. Pero el episodio que se abría iba a resultarme bien largo. Después de entregarlo a las autoridades, me desinteresé por completo de Kessler. Lo único que sé es que estuvo 100 días preso en Sevilla. Pero vamos, es falso que se le condenara a muerte. Mientras me ingresaban en la prisión, pude leer lo que el capitán Bolín, después de encontrar la aguja hipodérmica, había escrito en mi expediente. Individuo muy peligroso. Caso internacional. Debe vigilarse de cerca. Incomunicado. Y añadió: lleva calcetines de mujer. Con el pretexto de registrar mi casa, me llevaron al Caleta Palace. Bolín se marchó, dando orden de que no me dejaran salir, que volvería por mí al día siguiente. En el hotel ya no había pilotos ni asesores soviéticos. Tampoco quedaba huella de Gerda o de Kessler. Solo se veían algunos burgueses, sacerdotes y muchos militares, muy felices todos. Pero como si me hubiera vuelto invisible, nadie reparó en mí. Estuve a mis anchas toda la tarde sin saber muy bien qué hacer. Esa noche dormí a pierna suelta. Y a la mañana siguiente, tras asearme y desayunar, Norton y el cónsul vinieron a decirme que el nuevo gobernador aprobaba mi salida. Me podía marchar. Poco después, tomamos el mismo camino que yo había hecho tantas veces con los refugiados a los que protegí y saqué. Solo que esta vez era yo el que iba en tensión. Y solo con lo opuesto. Horas después, Málaga era apenas una mancha en la lejanía. Y mientras aquel paisaje se alejaba de mi vida, me pregunté si es que el corazón de los hombres está inclinado al mal, o si es que es necesario un cambio de corazón o una liberación aún mayor para arreglar el mundo. Imposible saberlo. Imposible.
Una se siente una cobarde cuando toda una ciudad se queda sabiendo que muchos van a morir. Durante los largos kilómetros de viaje hasta Almería y después hasta Noruega, lloré por ellos sin saber cuántos derramarían su sangre en esa misma carretera. Hay un hombre muerto tendido en las afueras. Hay una mujer muerta tendida en las afueras. Hay 1000 hombres muertos, 10.000, 20.000 muertos tendidos a las afueras. Y cuando la rueda de la fortuna gire en sentido contrario, el número de muertos se volverá incalculable. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos, ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan el pueblo en sus manos, los preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mi hermano, ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan el pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Ay, que se mata en la mina, lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina, lo llevan dos compañeros. Dolor